Hola a todos. En esta clase maestra vamos a estudiar una herramienta ETL específica para el Departamento de Tecnología de la Información, una herramienta orientada a realizar procesos ETL corporativos llamada SQL Server Integration Services y conocida habitualmente por sus siglas SSIS. A continuación vamos a hacer una comparativa entre la herramienta que ya hemos estudiado en este módulo, que es Power Query, como herramienta para extraer datos y transformarlos desde los diferentes orígenes y llevarlos a nuestro Excel, con esta otra herramienta corporativa. Power Query es una herramienta de integración básica de datos orientada al usuario final y que nos ofrece mediante una serie de menús incorporados en Microsoft Excel 2013 y también en la versión 2010 una serie de elementos para realizar tareas de transformación sobre los datos. Con ello podemos hacer una integración básica de datos muy útil para nuestro BI personal, para nuestro propio uso, así como para grabar todos los datos obtenidos y transformados desde el origen en nuestro destino Excel o Power Pivot. Por otro lado, SQL Server Integration Services es una herramienta mucho más avanzada para la integración de datos orientada al BI y a los procesos de extracción, transformación y carga corporativos que va a manejar el departamento de TI y que nos permite, como se puede ver en la imagen, disponer de un gran número de elementos, como podéis ver en la parte izquierda de la diapositiva, y luego tiene un panel central donde podemos hacer todo el acceso a los orígenes de datos, las transformaciones y la grabación en los diferentes destinos. En este caso, por ejemplo, está leyendo de una tabla de origen y de una de destino, haciendo una comparativa para reflejar en la nueva tabla los cambios que se han producido en origen. Esto es algo avanzado que no se puede hacer con Power Query. En cuanto al tipo de cargas que podemos hacer, también hay una diferencia muy significativa. Power Query solo permite hacer cargas completas. ¿En qué consisten las cargas completas? Pues consisten, para realizarlas, las tengo que realizar de manera manual y pulsando este botón refresh que tenemos disponibles en los menús de Excel, y cada vez que pulsamos este botón se borran todos los datos que tenemos en nuestro destino Excel y se recargan, se vuelven a leer todos del origen y se deja una imagen tal cual están en el origen. Por otro lado, con una herramienta como SQL Server Integration Services, además de esas cargas completas que consisten en borrar y recargar, podemos hacer cargas incrementales. Las cargas incrementales nos dan una gran potencia. Por un lado, nos permiten no volver a escribir datos que ya tenemos en nuestro destino, y por otro lado, nos permiten tener una historia. Por ejemplo, si hay datos que se eliminan del origen, no tenemos por qué eliminarlo en el destino. Si también has estudiado en el capítulo de modelado el concepto del Lowly Changing Dimension y el registro de cambios históricos para que cada hecho vea la información tal y como estaba en el momento que se produjo, pues este tipo de procesos también lo podemos realizar con SQL Server Integration Services. Otra de las diferencias que hay es en cuanto a la cantidad de destinos en los cuales podemos almacenar la información tras estos procesos. Cuando utilizamos Power Query, nuestro único destino es nuestro archivo de Excel, ¿de acuerdo? Y dentro de nuestro archivo de Excel, como ya hemos estudiado anteriormente, se puede guardar los datos leídos del origen tanto en una hoja Excel tradicional, como las que ya conocemos, como en el nuevo Excel Data Model, que es el conocido también como Power Pivot, que es el nuevo almacenamiento in-memory disponible con Power BI para Excel. Cuando utilizamos Integration Services tenemos una serie de destinos múltiples. Podemos tener una gran cantidad de bases de datos como Oracle, DB2, Informing, MySQL, el propio SQL Server, Teradata, etc. Para ello
Para algunas de ellas tenemos conectividad directa y para otras, utilizando los estándares como son los proveedores SolEDB y los drivers ODBC, nos permiten el acceso a ellas. También tenemos como destinos, podemos guardar también la información en Excel como hace Power Query, la podemos guardar en archivos de texto en formato separado por comas, incluso podemos alimentar modelos de minería de datos, alimentar y procesar particiones de cubos OLAP y de modelos tabulares y memory, incluso versiones como son las versiones compact orientadas a dispositivos móviles. Tenemos decenas de destinos en Integration Services, mientras que en Power Query solo tenemos como destino Excel. Otra de las diferencias significativas entre una herramienta para el BI personal y el ETL personal como es Power Query es que la alternativa de ejecución que tenemos de estos procesos es simplemente de forma manual por el usuario pulsando ese botón refresh. Mientras que cuando trabajamos con una herramienta de servidor como es SQL Server Integration Services, podemos dejar ejecuciones periódicas programadas en el servidor para que sin necesidad de nuestra presencia se vayan ejecutando. Con la imagen que tenéis en la parte derecha podéis ver que puedo crear lo que se llama el agendado de un job, donde puedo marcar el calendario en el que se va a ejecutar. En este caso estoy programando la ejecución de un proceso semanalmente de lunes a viernes a las 4 y 8 minutos de la madrugada. En resumen, Power Query es una herramienta para el ETL personal, mientras que SQL Server es una herramienta para el ETL corporativo. La primera está orientada al usuario, mientras que la segunda está orientada al departamento de TI y a soluciones corporativas. Una vez hecha la introducción a este producto para el ETL corporativo como es Integration Services, vamos a mostrar algunos ejemplos de su uso sin entrar al detalle de cómo se realizan, porque esto es un tema orientado a técnicos y no es vuestro perfil ni es objetivo de este máster manejar herramientas de esta tipología. Lo que sí queremos que quede claro y que quede reflejado para todos los alumnos de este máster es que hay herramientas a nivel corporativo en las cuales en vez de realizar nosotros los procesos ETL debemos definirlos junto con nuestro departamento de tecnología y que es muy importante que conozcamos de su existencia y de ciertas posibilidades que nos ofrecen. En primer lugar, vamos a hacer una tarea de limpieza de datos. Bien, pues para ello contamos con una tabla donde tenemos una serie de clientes en nuestra tabla de clientes, donde vemos que llevan un campo código, un campo nombre y un campo población. ¿De acuerdo? Como esto es un campo de texto, pues cada vez que se da de alta un cliente, el usuario escribe el nombre de la población y como podéis ver aquí, está escribiendo Puerto Lumbreras de 3 formas diferentes. Con la abreviatura PTO. En este caso se le ha olvidado poner una M y en este caso está escrita correctamente. Otra población es Puerto de Mazarrón, que está escrita con y sin acento y con y sin la D. Por otro lado tenemos una población que es Muca, donde vamos a ver a cuál se refiere, porque dentro de la provincia de Murcia hay una población que se llama Mula y otra que se llama Murcia. No tenemos claro cuál sería. Tenemos Murcia, que está escrito correctamente, y lo mismo nos ocurre con Águilas. Tenemos 3 versiones. Una que le falta la U, otra que le falta la S final y otra que está bien escrita. Por otro lado tenemos una población llamada Alcalá del Río Júcar. Bien, pues para contrastar si toda esta información correcta, hemos adquirido una base de datos en la cual tenemos los nombres correctos de cada una de las poblaciones. Vemos en este caso que tenemos Puerto Lumbreras, Lorca, Murcia, Puerto de Mazarrón, Águilas y aquí tenemos Alcalá del Júcar y Alcalá del Río, que son 2 poblaciones diferentes. Bien, pues a continuación
vamos a ejecutar un paquete de Integration Services que precisamente se va a encargar de validar los nombres escritos en la tabla de clientes contra la tabla de poblaciones correctas que hemos adquirido. Lo voy a ejecutar y vamos a ver cuál es el resultado. En primer lugar, nos dice que hay una población que es Alcalá del Río Júcar que no tenemos claro si es Alcalá del Río. La hemos asignado a Alcalá del Río, pero tenemos lo que se llama una similaridad del 0,69%. Por tanto, no estamos seguros si esta población es correcta. Por tanto, no la vamos a asignar. Vamos a dejar que sea el usuario quien la revise. Por otro lado, tenemos otra población que es Muca, que en este caso no hemos conseguido que me dé un cierto grado de similaridad que me permita saber con cuál de las poblaciones se corresponde. Y por último tenemos el gran grueso de poblaciones en las cuales sí que me ha ido haciendo una asignación. Por ejemplo, la abreviatura de Puerto Lumbreras me la ha asignado con Puerto Lumbreras, la que le falta la M también, y todas con un grado de similaridad superior al 0,7, al 70%, con lo cual para mí es un dato fiable. Lo mismo ocurre con las tres poblaciones, las tres formas que han tenido de escribir Puerto de Mazarrón, que me dan una gran fiabilidad. Cuando me da un 1 es un 100% y es que está escrita igualmente. Murcia me la he encontrado con el 100% y por último las tres versiones de Águilas me las he encontrado también con una similaridad superior al 85%. Por tanto, de toda nuestra lista de poblaciones hemos tenido una dudosa, otra que no hemos sabido asignar y las 11 restantes que me la ha asignado correctamente con un buen grado de similitud. Esto, por ejemplo, nos es de gran ayuda a la hora de poder tener una dimensión geografía correcta y con los datos totalmente limpios. A continuación vamos a hacer una segunda demostración en la que estamos cargando una tabla de ventas obtenidas de nuestro TPV. La diferencia con respecto a lo que podríamos hacer con Power Query es que en el caso de Power Query siempre estaríamos borrando y recargando todos los datos. Por lo tanto, si hacemos una recarga en este momento y tenemos 3 años de información, estaríamos haciendo la carga de los 3 años de información, el borrado y la carga de los 3 años de información. ¿Qué es realmente lo que debemos hacer en este caso? Pues hacer un proceso de carga incremental, donde detectemos las diferencias desde la última carga y simplemente hagamos las inserciones, modificaciones y borrados de datos con los cambios que se han producido desde la última carga. Si en todo el proceso de hoy se han dado de alta 50 clientes, se han modificado 3 y se han dado de baja 4, pues solo quiero tratar esas filas, no quiero tratar el resto de filas que no se han cambiado. Para ello lo que hacemos es un proceso de comparación y una vez que hemos hecho la comparación, aquí en una de estas cajitas vamos gestionando qué hacer con los insertados, qué hacer con los borrados y qué hacer con los modificados. En este caso vamos a pasar a la ejecución de este proceso y veréis que aún habiendo un gran número de filas, tanto en el origen como en el destino, si os fijáis, una vez que termine, tenemos 638.427 filas, de las cuales hemos estado haciendo una comparativa entre ellas, solo hemos insertado las nuevas, modificado las que han cambiado y marcadas como borradas, que no borradas, porque no nos gusta eliminar filas en destino para cumplir las características que debe tener un Data Warehouse, las que han sido eliminadas. Por tanto, solo hacemos escritura de los datos que los han cambiado y no borramos todo y recargamos. Y como última demostración vamos a ver otra de las características que no pueden ser implementadas en Power Query, que es gestionar el concepto de Slowly Changing Dimension, ¿de acuerdo? Este es el concepto que nos permite tener varias versiones de cada una de las filas de las dimensiones. Por ejemplo, si un cliente ha vivido entre 2000 y 2005 en Murcia y entre finales de 2005
y hasta la fecha en Alicante, lo que se trata es de tener esa información reflejada. Sabéis que muchas veces, como habéis visto a lo largo del tema, esa información no se mantiene históricamente y solo tenemos dónde vive actualmente el cliente. Por tanto, si ahora sacamos un listado de ventas desde 2000 hasta la actualidad, nos diría que todas las ventas de este cliente se han realizado desde Alicante. Para evitar este tipo de procesos, tenemos ya el concepto estudiado de Slowly Changing Dimension y aquí un paquete en el cual no vamos a entrar a detalle, pero sí que lo voy a ejecutar y que sí que nos permite comparar cada uno de los elementos, cada una de las filas del origen con las de la tabla de dimensiones, detectar los cambios e ir reflejando los cambios de tipo 1 que irían por aquí, los modificados de tipo 2 y los insertados que irían por aquí. ¿De acuerdo? Como veis, esta es una herramienta que no va orientada a vuestro perfil, pero sí que es importante que conozcáis que aparte de Power Query, que es una herramienta orientada al usuario de negocio para hacer un BI personal, si queremos dar un pasito más y tener un Business Intelligence corporativo en nuestra empresa, tenemos que contar con el departamento de TI y transmitirle todas las necesidades que tenemos en cuanto a cargas incrementales, detección de cambios, no borrar datos aunque se borren en el origen. Imaginaos que en nuestro ERP borramos datos anteriores a 6 años. Solo guardamos los últimos 5 años. En nuestro Datamart queremos tener todo el historial desde que se fundó la empresa. Si no hacemos este tipo de carga y utilizamos herramientas como Power Query, como cada vez que refresco borra todo lo que tengo y vuelve a cargar, si ya han desaparecido datos de ciertos años, no los tendremos disponibles en nuestro destino.